Nosotros hemos planteado este proceso que comenzó hace más de 2 años, bueno, tiene 25 años, pero digamos 2 años de cara a lo que sería el 2024, en 6 etapas, de las cuales ya se han cumplido 4. Una primera etapa que consistía en volver a dar sentido de lucha, de entusiasmo, de movilización y de unión a la sociedad venezolana. No fue fácil e implicó recorrer toda Venezuela muchas veces. Empezamos de la periferia hacia el centro, es decir, de lo rural a la clase a lo urbano y de las zonas populares a las clases medias, que fueron las más escépticas, debo decir, las clases medias. Eh, y esto se logró. Y gracias a esa fuerza y esa unión del país, logramos llegar a una segunda etapa, que era hacer unas primarias ciudadanas, sin interferencia del Consejo Nacional Electoral, y en la cual pudiéramos obtener un liderazgo legitimado. No fue sencillo, ustedes lo recordarán. El régimen hizo todo para impedirlo y subestimó la fuerza de los venezolanos, porque días antes decían que si acaso irían 300.000 venezolanos a votar, y fuimos casi 3 millones. Y se obtuvo más del 90% de los votos con un claro mandato. Y nos llevó a una tercera etapa, que fue lograr hacer unas elecciones presidenciales con un candidato que tuviese el respaldo de todas las fuerzas democráticas. Nuevamente fueron innumerables los obstáculos que superamos, ustedes son testigos, pasando por mi inhabilitación, después la negativa a que se pudiera inscribir Corina Llores, a quien escogimos como sustituta, y finalmente todo lo que fue ese vía crucis para que se pudiera inscribir el Mundo González Urrutia, un hombre que reúne unas cualidades extraordinarias y que ha desempeñado un papel excepcional. Pero además es una campaña que le hicimos sin plata, con una censura total. Yo tengo más de 10 años que no aparezco en una entrevista de televisión nacional, ni en un programa de radio importante a nivel nacional. Con toda la represión en contra, nos trancaban las carreteras, cerraban los hoteles donde nos hospedaban, cerraban los restaurantes en la carretera donde nos parábamos a desayunar, persiguieron y encarcelaron a las personas que nos alquilaron camiones de sonido o tarimas para poder montarme, hasta, hasta un humilde trabajador del estado Apure que nos prestó su curiara para cruzar el río Apure cuando trancaron el puente. Le quitaron el motor y tuvo que huir de Venezuela. Ni hablar lo que ha sido la persecución en los periodistas, ustedes lo han vivido. Y llegamos. La cuarta etapa era lograr demostrar la victoria. Sabíamos que estábamos compitiendo con las reglas de juego de la tiranía. Sabíamos que no era un proceso ni libre ni justo. Y todas las condiciones fueron tremendamente adversas y las cambiaron hasta el día anterior. Crearon nuevos centros de votación, cerraron centros de votación, movieron gente de un lado para otro, no permitieron que 4,5 millones de venezolanos se inscribieran afuera y pudieran votar, no permitieron que más de 3 millones de jóvenes venezolanos se inscribieran y pudieran votar. Nos negaron que los testigos que eran miembros de mesa pudieran actuar como testigos. El día antes nos impidieron que pudieran ser de unos centros a defender los votos en otros, o sea, todo tipo de arbitrariedad. Y lo mismo el día de la elección. Cuando llegó el 28 de julio, nosotros sabíamos lo que enfrentábamos. Han sido 25 años de elecciones tramposas, más de 30 elecciones con distintos grados de fraude. Y sabíamos que esta iba a ser la peor de todas. Y nos preparamos durante más de un año armando equipos, con además técnicos y expertos que han dedicado años de vida a entender la ingeniería electoral que había aplicado el régimen.
las movilizaciones de un centro para otro, haciendo el seguimiento a cada elector, identificando a los miembros de mesa. Fue un trabajo meticuloso, de grandísima capacidad, digamos, o requerimientos, conocimientos de estadística y de muchos venezolanos talentosos dentro y fuera del país. Y decidimos montar dos estructuras, la plataforma 600K y los comanditos. La plataforma 600K nos iba a permitir estar en el 100% de los 15.797 centros y de las 30.026 mesas. No solamente con testigos, que es lo convencional, sino teniendo todo un equipo dentro de los centros de votación para asegurarnos que había seguimiento desde primera hora de ese día hasta que se obtuvieran los resultados de cada mesa. Y los comanditos, que es una estructura ciudadana a la que el régimen le ha enfilado todo su furia, que son estructuras para, a nivel comunitario, poder organizar a los ciudadanos. Nuestra aspiración era tener entre 40 y 50.000 comanditos y logramos tener más de 69.000. Cada uno tiene al menos 10 personas, con lo cual ahí hay por lo menos 700.000 venezolanos voluntarios adicionales organizados. Con lo cual les puedo decir que el 28 de julio hubo más de 1 millón de voluntarios con tareas específicas ese día. Y obviamente consistía en ayudar a la gente a votar, que fuera a votar, que la gente se informara dónde le correspondía y que los centros nunca estuvieran solos. No había plata para movilización, no había plata para llevar a los testigos, no había plata para la comida, ni para el desayuno, ni para la merienda, ni para el café. Todos fueron las comunidades quienes lo organizaron. Y desde muy temprano en la mañana empezamos a través de una app a reportar lo que estaba pasando, monitoreando todo el país. Les recuerdo que hay hoy en día el 60% del territorio venezolano no tiene ni acceso a internet ni a señal telefónica. Entonces, en algunos centros, que era alrededor del 30%, teníamos el enorme reto de cómo comunicarnos sin que en ese centro hubiese vía, bien sea por internet o por vía telefónica. Y cada uno de los coordinadores fueron encontrando mecanismos para hacer llegar la información por una vía o por otra, bien sea por la app, por SMS, por llamadas, etc. Al final del proceso electoral, a las 6 de la tarde, se cierran en los centros si no hay personas en fila y se imprimen las actas. Por la ley venezolana, los testigos tienen derecho a tener un acta original, que es un documento oficial impreso por la máquina. Sin embargo, desde temprano en la mañana tuvimos 1.300 denuncias de centros en los cuales habían sido expulsados nuestros testigos. Ahí actuó la comunidad y logramos que regresaran todos, salvo en 12 mesas. Y también las denuncias de que no se nos iban a entregar las actas. Fue un esfuerzo ciudadano ejemplar y yo debo decir que tuvimos cooperación, tanto de los efectivos de la República, que es la operación de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad de las instalaciones y el material electoral, como de funcionarios del Consejo Nacional Electoral que desobedecieron esa orden. Y tuvimos las actas. Y a las 6 de la tarde empezamos a recibir por la vía de nuestra aplicación y estos otros mecanismos la información de las actas que tienen un QR y el QR era capturado y leído por esta aplicación. En paralelo, en la medida que esto iba ocurriendo, fue un proceso de recolección de las actas. Imagínense en un país como Venezuela, con los problemas de movilidad, de falta de gasolina, de persecución política, de las vías rurales destruidas. Lo que tuvimos que hacer para que todas estas actas llegaran a unos centros de acopio dispuestos a nivel nacional, que tenían todas las capacidades para funcionar de manera independiente y poder escanear las actas, digitalizarlas y colocarlas en una página web diseñada a tal efecto para que toda persona pudiera ver el acta de su centro y el mundo entero pudiera hacer un escrutinio de lo mismo. Esto realmente fue un proceso épico. Nuestros testigos son los héroes y todo el personal que funcionó, porque a pesar de la persecución, lograron conseguir las actas y cuidarlas con sus vidas. En la noche del 28 de julio, cuando
El viejo presidente del CNE, dijo que Maduro había ganado con una servilleta sin presentar un solo número de ningún centro o de ninguna mesa. Nosotros ya teníamos más del 40% de los centros, de las actas, y habíamos totalizado. Y sabíamos que había una coincidencia impresionante con los 2 exit polls independientes que se habían realizado ese día y con 4 quick counts independientes autónomos que se habían llevado adelante. Era impresionante, todos daban una diferencia, 70-30. 2 días previos les cuento que yo había estado presionando mucho a nuestros técnicos, diciéndoles, ¿cuándo vamos a llegar a ese hito en el cual vamos a tener suficientes actas en nuestras manos, con suficientes votos para Edmundo González, para que si todo lo que falta, Maduro sacara el 100% de los votos con 0 abstención, aún así Maduro no alcanza a Edmundo González? Y dadas todas las restricciones que hay de movilidad y que anticipábamos que podría haber persecución, etcétera, hablaban de 3-4 días. Señores, a las 24 horas que teníamos convocada una rueda de prensa el lunes a las 6 de la tarde, minutos antes, llegamos a ese punto. Y eso realmente fue un momento inolvidable, porque es casi milagroso que eso haya ocurrido. Al día de hoy, tenemos casi el 84% de las actas. Edmundo González tiene 7.300.000 votos. Maduro tiene 3.320.000 votos. La diferencia son a favor de Edmundo González de 3.990.000 en los que tenemos nosotros. Si el 100% de las actas que faltan, con 0 abstención, Maduro saca el 100% de los votos, no llega a 3,5 millones, con lo cual no hay manera de que pueda ganar. Entonces, esto es una victoria monumental que todo el mundo lo sabe. Al día de hoy no han entregado un acta el Consejo Nacional Electoral, aunque tenía 48 horas por ley para hacerlo. Proclamaron a Nicolás Maduro sin un solo número, sin un solo número, sin un solo acta. Esta es la primera vez que esto ocurre, no digo solo en Venezuela, sino en este hemisferio. Y no solamente el mundo lo sabe, lo sabemos los venezolanos, lo saben las Fuerzas Armadas que estuvieron allí y lo sabe Nicolás Maduro y el chavismo. ¿Qué optó Nicolás Maduro en ese momento? 2 cosas. Se atrincheró en el alto mando militar y optó por la ola represiva más cruel que ha habido en la historia de Venezuela. Él mismo ha dicho que son 2.300 personas detenidas. Las ONGs han podido reportar alrededor de 1.400. El informe de la misión de verificación de hechos de las Naciones Unidas es escalofriante, es decir, desapariciones forzosas, secuestros, torturas, personas que se las han llevado arrastradas de su casa, testigos a los que los han ido a buscar solamente por haber entregado un acta, les marcan las casas a las personas. Hay 7 periodistas detenidos, 4 de ellos acusados de terrorismo. Las audiencias son telemáticas, no permiten que haya defensa privada, imponen defensa pública. Han torturado jóvenes para que emitan testimonios retractándose de testimonios que habían dado, mensajes que habían enviado en las redes sociales. Paran a muchachos en la calle y simplemente les revisan los teléfonos y si tienen algún mensaje en apoyo a la causa, a la democracia, pues se los llevan detenidos o los extorsionan o les quitan sus aparatos. Y bueno, las declaraciones contra nuestros dirigentes y la presión en los estados es tal que en esta hora tenemos cientos de dirigentes escondidos en todo el país, ¿no? Ellos buscaron fue aplastar la protesta ciudadana, sobre todo en las zonas más populares, que fue donde emergió con más energía la misma en esos días. Por otra parte, Nicolás Maduro, al saberse totalmente descubierto y ver que se ha ido creando un consenso mundial de no reconocer el fraude que pretendían imponer, entonces decidió apelar al Tribunal Supremo de Justicia. Todos los juristas venezolanos, todos los expertos, las cátedras de derecho, los colegios de abogados, han declarado inequívocamente que según la ley venezolana el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia alguna en esta materia. La sala electoral no
tiene competencia alguna. Le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Tiene obligación por la Ley Orgánica de Procesos Electorales a entregar los resultados en 48 horas y a decir quién es el presidente electo. Han optado ir al TSJ porque es una manera de que se quieren zafar de la obligación de dar números. Porque al final tienen dos opciones. O presentan las actas que ellos tienen, porque el CNE tiene esa información en tiempo real y además hay copias impresas que tenía el Plan República y la tienen sus testigos, con lo cual esas actas coincidirán con las nuestras, o fabrican actas nuevas, en cuyo caso nos estarían dando las pruebas del fraude. Nosotros tenemos las pruebas de la victoria, ellos tendrían las pruebas del fraude. Ellos quieren escaparse de esta realidad acudiendo al TSJ. La realidad hoy es que nosotros estamos conscientes de la enorme derrota que tiene el régimen y lo peligroso que esto es cuando se sabe descubierto. Por primera vez en 25 años y más de 30 elecciones logramos tener las pruebas de nuestra victoria. Estamos trabajando en múltiples líneas para mantener la fuerza, porque nunca antes en 25 años, la sociedad democrática ha estado tan fuerte y el régimen tan débil. Han perdido toda legitimidad, incluso en las Fuerzas Armadas, que saben lo que realmente ocurrió. Lo único que le queda a Maduro es violencia, mentira, amenaza, represión, y eso lo hunde más y lo hace más tóxico frente a Venezuela y al mundo. Por eso es tan importante que el mundo entero entienda lo que está pasando en Venezuela hoy, que sepa que no nos vamos a rendir, que esto no tiene vuelta atrás, que estamos decididos a mantener la presión y la fuerza interna creciendo, administrada con inteligencia. No vamos a parar la presión de calle y la agitación, que es un derecho ciudadano, porque nuestra protesta es pacífica y cívica, y la presión internacional para que se le haga entender a Maduro que aquí hay una línea roja y que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Esta transición negociada, que es la quinta etapa, hablé de las 4 primeras etapas, la quinta etapa es aceptar los resultados del 28 de julio, iniciar una transición, nos debe llevar a la sexta, que es propiamente la transición a la democracia. Esta negociación que hemos planteado tiene 4 condiciones de partida. La primera, el reconocimiento del 28 de julio. Las elecciones pasaron, el resultado está claro, hay que hacer valer la soberanía popular y la verdad. En segundo lugar, vamos a negociar una transición. No es un esquema de power sharing donde Maduro permanece en el poder y ofrece algunos carguitos o espacios a actores de la oposición. Hay que hacer valer la soberanía popular. En tercer lugar, estamos dispuestos a hacer un proceso de negociación con garantías, salvaguardas e incentivos para los actores involucrados. Y finalmente, el cuarto componente, en el centro de esta negociación va a estar la sociedad venezolana y el pueblo, que tiene el absoluto derecho de elegir, como ya lo hizo, quién los representa. Edmundo González Urrutia, electo presidente electo el 28 de julio, y yo, que fui electa en octubre en las primarias. Edmundo y yo somos un equipo indisoluble, no nos van a separar y vamos a cumplir nuestro mandato. Me siento profundamente orgullosa de ser venezolana y de ser parte de este movimiento. Es un movimiento que ha unido al país alrededor de valores, un movimiento social y cultural que ha hecho historia y que no tiene vuelta atrás, que no tiene vuelta atrás. Yo tengo fe, mano, yo tengo fe.